tienen mucho dinero. Y ni siquiera creen que hay un Dios, que Jesús todavía vino. Ellos dicen Jesús recién va a venir, pero tienen la promesa. Ellos dicen tenemos la promesa. ¿Sabe qué dicen? Somos hijos de Dios. Oh. ¿Saben quiénes son? ¿Me están oyendo o no? ¿Saben quiénes son? El que sabe quién es, el que sabe que es hijo, entonces dice yo tengo derecho, yo puedo disfrutar de la bendición. No importa que me llamen incrédulo, soy hijo. ¿Me están oyendo? Eso marca la diferencia y a veces la iglesia no se da cuenta de estas cosas. Pero somos hijos. La historia todavía sigue contando. Dice que cumplidos los 8 días Jesús, como recuerdan la presentación de los niños, los circuncidaron y pusieron su nombre, le pusieron Jesús, según el ángel les había revelado. Bueno, luego de esto regresaron a su casa nuevamente a Nazaret, pues había terminado el censo. Pero dice la Biblia que sus padres todos los años subían nuevamente a Jerusalén para la fiesta que hacían a Dios. Así que Jesús fue entrenado, fue enseñado a buscar a Dios. Y siempre lo hacían. Y la historia llega a un momento en que cuenta que cuando Jesús ya tenía 12 años, y entonces los padres estaban regresando, luego de poder estar en la fiesta, adorar a Dios, ofrecer sus sacrificios, porque era costumbre reconocer a Dios en sus vidas anualmente. Y iban por familias, iba papá, mamá, el tío, los primos, toda la familia iban a adorar a Dios. Y de repente terminaron la fiesta y se regresaban, eran 3 días de camino. Después de un día de camino se dieron cuenta que alguien faltaba en la familia. Jesús no estaba con ellos. ¿Usted se imagina buscar a sus hijos después de un día? No estaba con ellos. Buscaron a Jesús por los familiares, por los amigos, todos los parientes y tuvieron que regresar. Tenemos que regresar por nuestros hijos. Estaban angustiados. ¿A cuántos se les ha perdido alguna vez su hijo? Un día. Un día. Usted comienza a pensar de todo. Ya se me lo llevaron, estarán haciéndomelo atún. Si su hijo era gordito sobre todo. Un día nos fuimos por no sé qué parte de... 2 veces se me perdió una vez se me perdió mi David, otra vez se me perdió mi Daniel. Es terrible, de verdad que es terrible que sus hijos se pierdan. Usted se imagina de todo, ¿verdad? Mi David se perdió, nos fuimos un día a un parque, no sé con quién, creo que fuimos con Raquel, ¿verdad? Susi, mi hijita, y no se descuiden de mi David, no se preocupe. Mi sello, mi certidumbre, no te preocupes, tranquilo. Te digo, voy a hacer otra cosa y regreso, ya no estaba. Estaba conmigo, dijeron. Estaba. Entonces me di las vueltas por todo el parque y no estaba. Entonces yo regresé al lugar donde lo dejé. Y ahí estaba mi hijito. Me dio un abrazo. Para él como si hubiese nacido de nuevo. Para mí también. Otro día estábamos por Fiordalizo, por este centro comercial. Estaba con José, mis hijos allí, y de repente le digo a Danielito, por favor, no te apartes. Y José, mi hijito, me dice, no te preocupes, tranquilo nomás, está conmigo. Entonces ahí estábamos viendo, ahí me gusta ver cosas de computadores, así, tranquilos, y me volteo y ya no estaba. Es veloz esto. Y voy a dar vuelta y mientras más yo iba, entonces mi hijito pensaba que yo estaba por otro lado. Se fue buscándome por qué parte habría salido. Ya avisé a todo el equipo, José, David, busquen a Daniel. Y ellos comenzaron a peinar todo el Fiordalizo. Y ni una tracha de Daniel. Y de repente ya no me quedó otra, me tuve que ir ahí a Coliencia, ¿verdad? Se me perdió, me dijo, ¿cómo es tal? No lo hemos visto. Y de repente seguía buscando por ahí, por el micrófono. Alguien se perdió un niño, ese debe ser mío, dije. Entonces fui a la salida y estaba mi hijito, un señor ahí que vende teléfono, lo tenía. Y es suyo, sí, se parece, ¿no? Sí, es mío. Me lo entregaron. Un abrazo nuevamente, usted se imagina, ¿verdad? Mi hijito llorando. Es terrible. Eso pasó con Jesús. Se había perdido no 1 hora, me pasó 10, 15 minutos y ya estaba desesperado. Un día se perdió Jesús. Lo buscaron y tuvo que regresar a Jerusalén.
Y estando en Jerusalén lo buscaban. No era Jerusalén, no era pequeño. Buscándolo. Dijeron, no, ¿está dónde se habrá metido este muchacho? Ah, ya sé. Vayamos a la iglesia, a la casa del Señor. Ahí debe estar. Y ahí lo encontraron. Y cuando lo encontraron allí, lo encontraron discutiendo con los maestros de la ley, enseñándoles, preguntándoles. A él también le hacían preguntas y todos estaban impresionados, pues era un niño sabio. Y de repente cuando lo ven le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estamos angustiados. Y él les responde, pero ¿y por qué? Estaba bien tranquilo. No hay motivo de angustiarse. No sabían, le hizo una pregunta, como estaba acostumbrado a preguntar, le hizo, no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Wow. Él se identificó desde muy pequeño como hijo. Y no dijo de mi padre José, era su padre representativo aquí en la tierra. Dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Es diferente ser jornalero, es diferente ser obrero, es diferente ser soldado, es diferente cuando tú eres hijo. Y Jesús era hijo. ¿Cuántos se están identificando con Dios como hijos? Porque cuando no nos identificamos con Dios como hijos, a veces hasta discutimos con Dios. No sé por qué estaré pasando todo esto y renegamos con Dios. Y esto me trae a la mente un hermano renegón. ¿Te acuerdan del hijo pródigo? Un hermano renegón. Bueno, el objetivo de este mensaje es que todo creyente aprenda a presentarse delante de Dios, Padre, porque tiene que verlo como papá, no solo como Dios. Dios, papá, dígale papá, con toda confianza. Como papá. Que se presenten a Dios como papá, no como obrero, no como jornalero, tampoco como soldado, mucho menos como siervo, sino como hijo. Amén. Hijo. Porque el hijo sí tiene herencia, dice la Escritura. Amén. Qué bueno es el Señor. Vayamos a Romanos capítulo 4, por favor, y vamos a hacer nuestra confesión. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos han traído su Biblia? A ver, muéstreme su Biblia. La Biblia, amén. Diga, esta es mi Biblia. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Esa es la palabra de Dios. Esa es la preciosa semilla de la palabra de Dios. Si yo aplico estas palabras a mi vida, voy a ser cada vez prosperado. Yo nunca seré el mismo. Voy a ser cada vez prosperado. Estoy por recibir la preciosa semilla, la siempre viva y eficaz semilla de la palabra de Dios. Ahora diga, mi mente está activa. Mi corazón está receptivo. Amén. Démosle un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor. Amén. Romanos 4, verso 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la fe, por la justicia de la fe. Amén. La Escritura dice que no fue la ley quien le entregó la promesa que él sería heredero del mundo, sino fue la fe, la justicia de la fe. ¿Qué cosa iba a hacer Abraham? Diga conmigo, heredero, para que se ubique. Diga, repita, heredero. Solo pueden heredar los hijos. No sé si usted se da cuenta de esto. Solo pueden heredar los hijos. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justo. Y Dios lo tomó por hijo. Y le dio promesas de herencia. Que él sería heredero de ¿qué cosa? ¿De qué? Hay un terrenito de 500 metros. No, ¿de qué cosa era heredero? De Italia. No era poca cosa. ¿De qué cosa era heredero Abraham? Del mundo. Diga conmigo, del mundo. ¡Wow! Esa es la herencia que Dios tiene a los que le aman. Más, a los hijos de Dios.
La Biblia dice que él le creyó. ¿Cuántos pueden creer a Dios? Hermano, usted tiene que comenzar a creerle a Dios, porque va a ser difícil que usted crea a Dios por el mundo si no cree a Dios por un par de medios. ¿Cuántos creen a Dios? Ejercite su fe, crea al Señor. Diga: Señor, yo creo que tú eres Dios, yo creo que tú eres mi papá, yo creo que la herencia es mía. Preséntate como hijo delante del Señor. Amén. Muy bien. Lucas capítulo 2, verso 49. Lucas 2, verso 49, y esta es la Nueva Versión Internacional. Habla Jesús acerca de esta porción bíblica, donde dice: entonces les dice, ¿qué hay? Contesta Jesús a sus padres terrenales: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es conveniente? Diga conmigo: me es conveniente. En la versión de 1960 dice: me es necesario. En la versión internacional dice: me es conveniente. Wow. Nos conviene involucrarnos en la obra de nuestro papá. ¿Sabía eso? ¿Se ha dado cuenta de eso? No dice la Escritura que le era conveniente para el padre. Dice la Escritura que era conveniente para el hijo. No sé si lo puede ver. Y no era cualquier hijo, era Jesús. Dile que está a tu lado: era Jesús. ¿Y quién era Jesús? El Mesías, el Hijo de Dios. Y si Jesús, el Mesías, el Señor, le convenía estar metido en la obra de Dios, era conveniente para él, ¿cuánto más para nosotros? No sé si lo puede ver. ¿Lo puede ver o no? Diga: me conviene estar involucrado en la obra de Dios. Es conveniente para mí. Diga ahora: es necesario. Eso dijo Jesús. Pero a veces lo último que queremos es involucrarnos en la obra de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Pero queremos pedir. ¿Saben por qué Jesús se sentía con esa autoridad de hijo? Porque él formaba parte de ese reino. Él decía: esta es la obra de mi papá. Él sabía algo, que el que tiene papá tiene herencia. Él sabía algo, que si papá tenía una gran empresa, el hijo vendría a ser el heredero. ¿Cuánto lo creen? El hijo vendría a ser el heredero. Y Jesús era heredero. La Biblia dice que Jesús vino a rescatar algo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Cuando Adán fue creado, la Biblia dice que Dios, papá, le entregó todas las cosas en su mano, en bandejas. Le dijo: tú serás señor de la tierra. Lo mismo que Abraham. Tú eres el señor de la tierra. El temor tuyo estará sobre todos los animales. Tú tendrás autoridad sobre todo lo que se arrastra en la tierra, lo que está en el agua, lo que está en los aires. Eres señor de la tierra. Pero él hizo un mal contacto. Se involucró con alguien que no debió involucrarse y perdió la autoridad, perdió el poder, perdió todo. ¿Y cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? Como esclavo. Diga: esclavo. Siervo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De Dios? No. Del diablo. Wow. Cuando esa mujer vino a Jesús y le dijo: Señor, socórreme, mi hija está enferma. No es bueno quitarle el pan de los hijos y dárselo a los perros. Ella era una hija del diablo. Y Jesús le dijo lo que ella era. Así nos encontrábamos nosotros sin Jesús. Sin esperanza, sin herencia. Pero le creímos a Jesús. Lo recibimos en nuestro corazón. Le aceptamos como papá. Y Él nos aceptó como hijos. Por eso tenemos herencia. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos tienen herencia? ¿Cuántos lo creen? Mire, la versión de Reina Valera Antigua, la que puse en el link de Facebook, dice el 2:49, dice: entonces Él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es conveniente estar?
Hermanos, si a Jesús le convenía, ¿cuánto más a nosotros? Si Jesús, que era el Hijo de Dios, necesitaba la presencia de Dios, la ayuda de Dios, la herencia de Dios, ¿cuánto más a nosotros? Juan capítulo 17, versículos 25 y 26. ¿Qué implica el ser hijo de Dios? ¿Hasta qué punto nosotros podemos acercarnos a Él? Miren, Juan 17, versos 25 y 26, Jesús le llama Padre justo. ¿Cómo le llama al Padre? Padre justo. ¿Será justo Dios? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta que a veces nos quejamos con Dios? Es injusto, Señor. ¿Le ha pasado a usted eso o no? ¿Se ha quejado alguna vez? El marido que me tocó, Señor. Es injusto eso. Y el Señor, si te pudiera contestar, te diría, pero tú lo escogiste. ¿Sí o no? Pero tú dices, es injusto, Señor. Pero diga conmigo, Dios es justo. ¿Y Jesús cómo le llamó? Padre justo. ¿Qué le dijo? El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Qué tremendo. Una cosa es conocer a Jesús, otra cosa es hablar de Dios. Una cosa es conocer a Dios, otra cosa es hablar del Padre. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Saben que Dios es justo, hermanos? Que a veces está pasando por tribulación o angustia, pero que aquí Dios no tiene que ver nada en el asunto. Que Él está buscando o tratando de sacarte de ese problema y no meterte en ese. Y que muchas veces nos encontramos en problemas porque nosotros mismos lo buscamos. Y que Dios espera pacientemente a que tú cambies de parecer, cambies de rumbo y comiences a hacer lo que Él ya te mandó hace mucho tiempo. ¿Se han dado cuenta de eso? Verso 26 les dice todavía Jesús, y les ha dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál era el plan de Dios? Dar a conocer el nombre del Señor. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer nosotros? Dar a conocer a Dios, que la gente conozca a Dios. Pablo oraba, inclusive por la misma iglesia, les decía en su oración de Efesios, mi deseo, cada vez que me acuerdo de ustedes, mi deseo es que tengan espíritu de ciencia, espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Deben conocer a Dios. Hay dos grandes cosas que nosotros debemos entender aparte de la salvación. La iglesia debe entender dos grandes cosas aparte de la salvación. Uno es conocer cómo es Dios. Y dos, entender que somos hijos. Si usted ya es salvo, no piense que después de que le evangelizan a usted, se convirtió al Señor, se salvó y ahora le van a decir, todo te va a ir bien. Eso es mentira. ¿Ha oído eso? Recibiste a Jesús, bueno, tu vida cambió y todo pasó y ahorita todo va a ir bien. Mentira. Usted tiene que conocer cómo es Dios, cómo funciona el Espíritu Santo, cómo actúa. Usted está trabajando de acuerdo a la voluntad del Señor, está moviéndose de acuerdo al plan de Dios, porque de lo contrario no funciona. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Gálatas 4, del 1 al 7. Dice la Biblia, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, diga conmigo, heredero. Este es el asunto, el asunto del mensaje. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Un heredero es aquel que va a recibir la herencia, es lo que está diciendo Pablo. Pero no tiene diferencia un heredero niño entre un esclavo, absolutamente, no tiene ninguna diferencia. Ambos se encuentran en la misma situación. Un esclavo no tiene herencia. ¿Sí o no? ¿O tiene herencia un esclavo? No, un siervo no tiene herencia. Abraham tenía un dilema, ¿te acuerdan ustedes a Abraham? Dios le había prometido un hijo, pero no tenía hijo. Y Dios le había prometido que sería heredero del mundo, pero Dios, cada vez que oía a Abraham, Abraham se quejaba, pero no me has dado hijo, ¿cómo voy a heredar? ¿Quién será mi heredero? Mi heredero va a ser este esclavo, este siervo nacido en mi casa.
Y el Señor viene y le dice, no, no será un siervo, será tu hijo, tendrás un hijo. Y viene aquí Pablo en Gálatas y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. No hay diferencia entre un heredero y un esclavo cuando el heredero es niño. Porque lo tiene todo, es señor de todo, sin embargo no entiende nada. Es lo que está diciendo Pablo. Puede ser que tú recibas a Jesús, tienes vida eterna y de repente tienes muchos años en Cristo, pero todavía te sigues quejando, es que todavía no conoces a Dios. Y Pablo viene y dice que necesitamos madurar, necesitamos crecer. A veces no entendemos los planes de Dios para nuestras vidas. Diga conmigo madurez, crecimiento. Bueno, Dios quiere que maduremos, si no, no entendemos. Pablo dio un ejemplo sencillo en 1 Corintios capítulo 13, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Cuando no entendemos a Dios, aunque tengamos herencia, no hacemos diferencia entre el hijo o el esclavo. Los dos vivimos de la misma manera, dice Pablo. ¿Me dejo entender? ¿Cuántos son hijos aquí? Entonces mi pregunta sería, ¿usted es maduro? ¿Usted ya creció espiritualmente? Porque aquí la pregunta es sencilla. Dice, por tanto os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere o de nada se diferencia con el esclavo. Es heredero, pero no hay ninguna diferencia entre el heredero y el esclavo. ¿Por qué? Porque es niño. ¿Y cómo va a recibir las bendiciones? Bueno, versículo 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores, dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aunque seamos creyentes y no hemos madurado, no hemos avanzado en las cosas de Dios, vamos a seguir viviendo como esclavos, dice Pablo. Y la pregunta sería, bueno, pastor, ¿cómo hago para madurar? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que estar a tu lado. ¿Cómo hago para madurar? ¿Cómo hago para crecer? Porque no quiero ser niño. ¿Cuántos quieren ser niños? ¿Y por qué no quieren ser niños? Porque el pastor dice, que Pablo dice, que la Biblia dice, que aunque soy hijo, pero soy niño, no hago diferencia entre un esclavo, aunque soy señor de todo. Así que necesito madurar. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Y cómo maduro? ¿Cómo maduro? Porque ese es el punto. ¿Cómo maduro? Yo le voy a dar la clave. La Biblia dice que el maestro se hace con la práctica. Amén. El siervo, dice la Biblia, no es igual que su señor, pero todo aquel que se perfeccionare o madurare será como su señor. Pregunto de nuevo, ¿quieren madurar? ¿Y por qué te pasas la vida haciendo otra cosa que no tiene que ver nada con el reino de Dios? Hey, yo sé que esto no es sencillo, pero le tengo que enseñar. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Tienen la convicción de que son hijos de Dios? La siguiente pregunta sería, ¿eres maduro? ¿O te encuentras en la condición de niño? Porque aquí dice, si te encuentras en la condición de niño, en nada difiere el hijo con el esclavo. Aunque eres señor de todo, no entiendes cómo funcionar en el reino de Dios. No entiendes cómo funcionar en la herencia. No hace diferencia, viven igualitos. Y a veces hasta el esclavo vive mejor. ¿Se han dado cuenta que en el mundo a veces la gente prospera? ¿Se han dado cuenta o no? Y ahí hay cristianos que se levantan y dicen, ¿cómo puede ella? Yo soy hijo de Dios y nada tengo y no me alcanza para fin de mes. Niño, solo se la pasa quejando todo el tiempo, no ha entendido que necesita madurar, pero para madurar necesita, ¿qué cosa?
hacer, practicar, involucrarse. Jesús dijo, me es conveniente. Desde muy niño Jesús dijo, me es conveniente, me va a llegar el tiempo, yo no quiero vivir de la misma manera, me conviene, me es necesario. ¿Para qué me buscan? ¿Para qué se angustian? Me conviene estar involucrado en los negocios de mi Padre. Yo no sé si lo está entendiendo, porque podría pasarse años y años y años. ¿Saben qué se pasa a la iglesia? A veces ocupada, sobre todo en esta nación, a pesar de que el Espíritu Santo se mueve. ¿Cuántos han sentido la presencia maravillosa esta mañana? El Espíritu Santo. Y Él está aquí. Pero se la pasa discutiendo, se la pasa peleando, se la pasan ofendiéndose, se la pasan murmurando. ¿Se ha dado cuenta de eso o no? Termina el culto y ya comenzó ya. A ver, ¿cuál es el punto de crítica ahora? ¿De qué vamos a hablar? A ver. Niños. Se hacen grupitos. Niños. Y se la pasan allá y se la pasan acá y luego se quejan. Y no saben si son obreros, no saben si son jornaleros, o no saben si son esclavos. No se han dado cuenta, no han madurado porque se pasaron el tiempo haciendo otra cosa. Y ya cuando Jesús creció y maduró y todo lo demás, les dijo una cosa a sus discípulos: hey, muchachos, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y por qué les dijo? Porque cuando él predicaba, la Biblia dice que predicaba como quien tiene autoridad. Y la gente le seguía. Pero cuando le seguía, algunos de ellos le decían: Señor, pero primero déjame ir a enterrar a mi papá. Entonces iba Jesús y le decía: bueno, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme, muchacho. Otro decía: Señor, he comprado mi yunta. Entonces en ese tiempo era importante las yuntas, ¿verdad? Los toros para el trabajo. Otro dice: me acabo de casar, después cuando disfrute el matrimonio, vengo a verte. Y nadie le seguía, se ponía duro la cosa. Hay momentos en que las cosas se ponen duras, difíciles. Y Jesús presintió algo. Él hablaba con la gente y de repente volteó y habló con sus discípulos. Le preguntó: ¿y ustedes qué tal? ¿También se van a ir? Porque hacer la obra de Dios implica dar su vida. Diga, vida. Vida. Algunos no están tomando la obra de Dios como un negocio, pero la Biblia dice que son los negocios de nuestro Padre, y donde nosotros somos hijos. El reino de Dios es un gran negocio, el negocio de la salvación, el negocio de la vida eterna. Y tenemos a Dios por Padre. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. ¿Dios será bueno o no? Amén, Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gálatas capítulo 4, verso del 27 al 31. Ya estamos casi para terminar, por favor. Conéctese a esta última parte. Porque Gálatas 4 del 27 al 31, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Miren la diferencia. Pablo en el Nuevo Testamento está haciendo la diferencia. Dice: nosotros somos hijos de la promesa, verso 29. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora, dice verso 30, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¡Wow! El Nuevo Testamento, Gálatas. No hay herencia. Aquel que está un pie en el mundo, traducido al lenguaje con la versión de José Casas, y un pie dice: soy hijo de Dios, y el otro pie: soy esclavo del diablo. No hay herencia, dice Pablo. O sea, me dejo entender, hermanos, que como que el cristianismo no es un asunto de juego. O eres hijo, o tienes herencia, o eres esclavo y no te identificas con el Padre. Es lo que está diciendo.
Porque hay dos, ustedes se acuerdan, Abraham tuvo a su mujer, ¿cómo se llamaba? Dionisia, Sara. Y después tuvo una enamorada, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Aparte de su esposa, Agar. Una enamorada que se la dio a su esposa. Qué terrible, ¿no? ¿Se imagina eso? Hey, que su esposa le diga, ahí te doy mi sierva. Así pasó. Y le nació un hijo, Ismael. Pero era el hijo de la esclava, era una esclava. ¿Me están oyendo o no? Había una gran diferencia entre la esclava y el hijo de la promesa. Y Pablo dice, son dos cosas. Hay el hijo de la esclava y hay el hijo de la promesa. Entonces al inicio, antes hemos leído que Pablo dice, puede ser que seas hijo de la promesa, puede ser que seas heredero, pero si eres niño, no difiere en nada, eres lo mismo que un esclavo. Necesitas madurar, necesitas entender los planes de Dios para ti. No puedes vivir todo tu tiempo como niño espiritual. Tienes que crecer, tienes que madurar. De lo contrario no podrás disfrutar, aunque eres Señor, aunque tienes la promesa. Eres Señor de todo. Porque la Biblia dice que no escatimó dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero no viene así nada más. Tienes que creerlo, tienes que hacerlo, tienes que vivir de la manera correcta como lo hizo Jesús. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Me conviene, dijo Jesús. Y si a Él le convenía, mi pregunta era, ¿cuánto más a nosotros? ¿Por qué pasarnos la vida haciendo cosas que el Señor no nos mandó? Tus grupitos no van a durar todo el tiempo. Tu habladuría no va a durar todo el tiempo. Tu enojo no va a durar todo el tiempo. Te vas a morir y te vas a morir sin disfrutar la bendición. Disfrútala, hombre. Porque para eso estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos quieren los mejores carros? No, no quieren ustedes. ¿Cuántos quieren las mejores casas? ¿De verdad? Usted dirá, pastor, pero usted nos está haciendo soñar. Dios no nos hace soñar cuando dice que seríamos herederos del mundo. Él dijo otra cosa más. Estas señales seguirán a los que creen. El que no lo cree, por tu palabra será hecho. ¿Amén o no? Hubo un hombre, Elías, en el tiempo pasado. Mire qué tan importante es creer y no creer. Parece locura esto, pero creer es algo muy importante. Dios le mandó a esta mujer, una mujer que tenía solo su hijo, no tenía marido, era una viuda, era tiempo de hambruna, el panorama era el más terrible. Tenían lo último para cocinar, según la mujer dijo, cuando él le pidió, le dijo, hazme una torta para mí y luego prepárate para ti. Y la mujer le contestó, pero Señor, no tenemos más que un poquito de aceite y un poquito de harina y los voy a preparar. Ahora mismo estoy recogiendo un poco de leña para cocinarlos, comer y morir. Así dijo ella. Y Elías le dijo, no morirás, primero prepárame para mí. A la luz de lo natural diría que qué terrible, es un hombre sin vergüenza, lleno de fuerza, una viuda, pobrecita, su hijo. Pero era el hombre de Dios y Dios lo había mandado. A veces Dios nos manda a hacer algo que nosotros mucho pensamos. Pero Dios lo dijo. ¿Se acuerdan de Pedro? Igualito. Toda la noche hemos pescado. Pero lo bueno que él tuvo es, pero si tú lo dices, ¿me están oyendo o no? ¿Y luego qué pasó? Le dio de comer a Elías, comió, se llenó, botó su chanchito, satisfecho. Se quedó satisfecho, sí, quedó satisfecho, comió. Pero le dio una promesa, le dijo, la harina de la vasija no escaseará y el aceite no escaseará. Se terminará toda esta hambruna, pero a ti no te faltará. Y eso pasó. Eso pasa cuando hay gente que cree. Parece locura. Pero algo le ató a ella. Le dijo, moriremos. ¿Sabe que después murió su hijo? Porque ella dijo, moriremos. Y se comenzó a renegar. Ahí dice, usted lee la Biblia. Renegar, total. ¿Para qué me da? Yo no te lo pedí. Comenzó a llorar. Y vino al padre. De repente vio a Elías. ¡Ey! ¿No es que mi hijo iba a vivir?
El problema era que dijo, moriremos. ¿Qué habla usted? Sí, yo creo a Dios, dice, pero ¿cuándo será? Y Elías tuvo que venir, según el Espíritu Santo en ese momento, lo que él hizo fue acostarse sobre el niño y se lo entregó vivo de nuevo. Pero está atento con lo que dices. ¿Me están oyendo o no? Está atento cómo hablas, porque tus palabras te atan. Tú te amarras con los dichos de tu boca. Tú dirás, pastor, usted está loco. No importa. Pablo dijo, lo que para el mundo es locura, para nosotros se llama salvación. Creemos a Dios, creemos a un Dios Padre. Un Dios bueno. Él es bueno. Gálatas 4 todavía para terminar. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos los hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne seguía al que había nacido según el Espíritu? Así que también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. ¿Se identifica usted? Para hacerlo más sencillo, ¿es esclavo o es hijo? Ya. Entonces, si usted dice que es hijo, viva como hijo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Jesús nos da el ejemplo. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. No tenga un piececito por allá, no se comporte como esclavo, como hijo del diablo, porque no lo es. Porque no heredará la esclava con la libre. No se puede. Y te puedes pasar la vida quejando, pero no te identificas con quien te tienes que identificar. Tienes que tomar la decisión. No puedes vivir así todo el tiempo. ¿Cuántos le creen a Dios de verdad? Es un día de tomar decisiones, de identificarnos con Cristo, de que somos hijos, que vivimos para Él y que nos conviene estar involucrados en su obra. Somos hijos de Dios y Él nos ha regalado la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos han reconocido que Dios es papá? ¿Sí? ¿Y cuántos se reconocen que son hijos? Amén. No hay esclavos aquí, ¿verdad? No hay ni un esclavo. No. Si por si acaso hay alguien que habría o ha tratado de vivir como esclavo, aquí Pablo en Gálatas dice, echa fuera al hijo de la esclava. ¿Qué significa el hijo de la esclava? El que no hereda, el que vive sin esperanza, el que vive según los rudimentos de la carne, el que vive por sus fuerzas, el que vive de su salario. Si tú eres hijo, eres hijo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor, porque Dios es bueno. Amén. Por toda la Biblia, Dios se muestra como papá y se muestra como un buen padre. Un padre que bendice, un padre que está cerca de sus hijos, un padre que le entrega la herencia a sus hijos. Pero que también nosotros como hijos nos identificamos como hijos delante de Él. Le reconocemos como padre. Y entendemos que ya no vivimos en la esclavitud del pecado, sino que ahora somos hijos de Dios. Y aunque trabajamos en su reino, y aunque a veces formamos parte de la obra de Dios y trabajamos como obreros, de todas maneras somos hijos. Y aunque a veces Dios viene y trata de ordenar nuestras vidas y quiere que vivamos en orden, como dice Pablo, como un buen soldado de Jesucristo, no dejamos de ser hijos, aunque vivimos en orden. Seguimos siendo hijos de Dios. Amén. Quiero que levantemos nuestras manos a Dios en esta mañana y le digamos, Señor, papá, gracias por haberme hecho tu hijo, tu hija. Gracias por haberme dado la oportunidad de recibir herencia. Herencia, dígalo, herencia, papá.
¿Y en qué cosa incluye esta herencia? Jesús dijo, todas las cosas. Si no escatimó dar a su propio Hijo en rescate por el mundo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, no separado de Él, juntamente con Él, todas? Entonces usted tiene herencia. Ahora mismo, escúcheme bien, mientras usted está orando, óigame por favor. Yo creo que usted llegó al punto de entender si eso no es hijo y que tiene que comportarse como hijo. Y como hijo, entonces usted tiene herencia. Y tal vez hay algún tipo de cosas que todavía no está funcionando en su vida, en su matrimonio, con su familia, en su trabajo tal vez. Empieza la mejor mañana de decirle: papá, papi, hoy acepto tu herencia. Hoy lo acepto. Hoy lo recibo. Hoy me identifico como hijo. Hoy quiero marcar la diferencia en mi vida. No quiero ser el mismo de antes. Porque entendí que no puede heredar el hijo con la esclava. Tu herencia está en nuestras manos ahora y queremos recibirlo, Señor. Queremos recibirlo ahora en el nombre de Jesús. Recíbalo, recíbalo ahora en el nombre de Jesús. Lo que tú te estés creyendo en tu corazón, así como estás creyendo, vas a recibir noticias, buenas noticias, porque la Biblia dice que Dios, los pensamientos de Dios para ti son bien y no mal, aunque tú te portes mal. Lo primero que Dios quiere que tú hagas la diferencia es que si eres o no eres hijo. Porque si aunque nuestros hijos se portan mal aquí en la tierra, no dejamos de darles de comer, no dejamos de vestirlos, no dejamos de cuidarlos, los amamos, y cuando los amamos los corregimos, pero son nuestros hijos y ellos un día nos heredarán. Y Dios dice: si ustedes siendo malos o inmaduros saben hacer eso, ¿cuánto más el Padre? ¿Cuánto más? Él tiene más para ti, más para ti. Hoy es el día de tu milagro, hoy es el día de lo que tú estabas esperando y creyendo a Dios. Y a veces ni siquiera vas a tener que sentir nada, sencillamente te vas a enterar que ya Dios hizo algo por ti. Así va a pasar. Sencillamente ni siquiera tú te vas a enterar, otros te van a avisar: mira, Dios hizo esto, esto ocurrió. Esto es un mover del Espíritu Santo. Vamos a tener noticias grandiosas de que la herencia ha sido dada a los hijos. Y la herencia no es como la herencia en lo natural. En lo natural, el padre reparte la herencia dividiéndolo entre la cantidad de hijos. En lo espiritual no. En lo espiritual tú puedes recibir hasta cuando puedes creer. Alza tus ojos a Abraham, le dijo, y hasta donde me puedas ver, hasta donde puedas creer, hasta allí te voy a bendecir. Él lo encerró a la fe, y es por fe para que sea por gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no le adoramos? Levantamos nuestra voz a Él en reconocimiento. Me acerco a ti, papá.